Bienvenidos a nuestra edición de Notidiario para el día de hoy. El día de ayer, en horas de la madrugada, 4 personas resultaron heridas por impactos de arma de fuego en un lugar nocturno en áreas de Saliña. Al parecer, 2 personas que se encontraban en el sitio tenían problemas. Al salir del lugar, un hombre comenzó a disparar en dirección de uno de los que estaba discutiendo, hiriéndolo junto a 3 personas más que se encontraban en el sitio. Las víctimas fueron transportadas al hospital para ser atendidos de emergencia. El personal policial cerró el área para llevar a cabo las investigaciones. Todo indica que ya se tiene identificado al responsable y no durará mucho tiempo el ser capturado. La organización Chata y el sindicato Orecaf del sector de restaurante hotelero realizaron un evento con la participación de más de 30 compañías e indicaron que en el momento que una empresa no consigue a un empleado específico, éstas deben comenzar a ver el personal más cercano y comenzar a prepararlo para el futuro cargo para dar así oportunidad de su crecimiento. También en dar respuesta a los solicitantes, ya sea que quedaron seleccionados o no, fueron las palabras del señor Valport. Según la investigadora de Amnistía Internacional, no hay muchos cambios positivos para el mejoramiento en el trato de los migrantes que han buscado refugio en la isla. Recordemos que el año pasado se publicó un reporte devastador contra el gobierno de Curazao por el maltrato a los migrantes venezolanos. En voz de la señora Yara, investigadora para Amnistía en Holanda, indicó que tuvo acceso a la construcción del edificio que se utilizará para albergar a los refugiados. En los planes se especifican mejorías en el área de las actividades diarias, más espacio y acceso a la visita de los abogados. Esto es muy positivo, pero solo es un plan. Todavía no hay nada concreto, concluyó la investigadora. Accidente de avión mortal en China. Un avión de la compañía China Eastern Airlines con 132 personas a bordo se estrelló el lunes en el suroeste del país tras una brutal caída de 8.000 metros. Más de 6 horas después del desastre, seguía sin haber balance de muertos, pero dadas las circunstancias del accidente, parecía poco probable que alguien hubiera salido con vida. En un comunicado, la compañía rindió homenaje a los muertos del desastre. El Boeing 737 viajaba desde la ciudad de Kunming hacia la metrópolis de Cantón, pero perdió el contacto cuando se encontraba sobrevolando la ciudad de Guizhou, en la región montañosa de Guangxi, según un comunicado de la Administración de Aviación Civil de China. El aparato transportaba 123 pasajeros y 9 miembros de la tripulación. El presidente chino Xi Jinping dijo estar conmocionado y pidió una investigación para que se determinen las causas del accidente lo antes posible. Desde Estados Unidos, Boeing, fabricante del aparato, indicó que estaba tratando de reunir más información. En los últimos años, China ha destacado por unos envidiables estándares de seguridad aérea en un país repleto de aeropuertos recién construidos y cubiertos por nuevas aerolíneas establecidas para atender el crecimiento vertiginoso del país en las últimas décadas. Este accidente podría resultar el más mortífero en el país desde 1994.